Buenos días, mi nombre es Lucas Medina y en esta oportunidad, dentro del área de lengua y literatura, les voy a explicar qué es la ucronía. Empecemos por su concepto. La ucronía es un subgénero literario que se propone una reconstrucción alternativa de la historia, basándose en eventos que, si bien nunca sucedieron, pudieron haber ocurrido si los acontecimientos hubieran tomado otro sentido. Una manera de entenderlo sería planteando como que viajaras en el tiempo e hicieras ciertos cambios, decisiones que debieron tomarse no se hubieran tomado y esa hipotética realidad existiese. Como que si en el 11 de septiembre de 2001 no hubiera habido un atentado en las Torres Gemelas, que Pablo Escobar no hubiera nacido o que simplemente yo en estos momentos estuviera tranquilo en la playa y me cayera una bomba por accidente. Seguramente ustedes no estuvieran viendo este video. Acompáñenme a ver qué hubiera pasado si el ejército nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si el ejército nazi ganaba la Segunda Guerra Mundial? Empecemos esta hipotética realidad alterna explicando que Adolf Hitler estuvo todo el tiempo obsesionado con la dominación. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado si el ejército nazi ganaba la Segunda Guerra Mundial? Empecemos esta hipotética realidad alterna explicando que Adolf Hitler estuvo todo el tiempo obsesionado con la dominación mundial de la raza aria. Este término racial se daba a las personas alemanas puras, y su plan a largo plazo era que Europa sea totalmente alemana. A este plan se le llamó Plan General del Este. Pero esta retorcida idea no solo era en el sentido de poder, dominación o gobierno, sino en el que sean exterminadas grandes masas étnicas, no pertenecientes a una raza pura, y los judíos solo fueron el principio de este catastrófico genocidio. Dado en el Lebensraum, que era el espacio vital para la reproducción de millones de alemanes puros obligados a procrear nuevas generaciones alemanas. Es difícil plantear una victoria de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, a pesar que un año antes de la guerra, en 1938, el Führer ya había convertido a Alemania en la segunda potencia mundial en esos tiempos. Sus errores hicieron que los nazis perdieran, dado a que se enfrentaban a dos potencias en flancos distintos. En este caso, la Unión Soviética y Estados Unidos. Sus tropas no tenían un solo objetivo definido. Parte de sus errores estratégicos fue no dar importancia a batallas de suma trascendencia como la de Kursk o Stalingrado. La insuficiencia económica al inicio de la guerra, las líneas de abastecimiento bajas en el frente ruso. La insuficiencia económica al inicio de la guerra, las líneas de abastecimiento bajas en el frente ruso, entre otros factores, influenciaron a que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial. Pero si esto no hubiera pasado, si Alemania como imperio hubiera conseguido conquistar una gran parte del mundo, acompáñame a ver la ucronía de qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial. La guerra se encontraba en un punto crítico, donde Hitler planearía el dominio de Gran Bretaña por encima de la Unión Soviética, logrando atar ese cabo suelto que le daba grandes posibilidades a Estados Unidos en un campo de batalla donde esta isla sería el talón de Aquiles de Alemania. Buscar alianzas estratégicas con los musulmanes que compartían y simpatizaban las prácticas nazis para fusionar su poderío militar y estrategias. No eran de sorprenderse, porque tenían enemigos comunes, como los judíos, el socialismo y también ciertos pensamientos o ideologías que se aplicaban en ese entonces. En ese punto de la historia,
Hitler invadía Reino Unido, aplicando el plan Barbarossa, dejando a un lado a Rusia temporalmente, distribuyendo fuerzas para controlar el avance de las tropas enemigas hasta asegurar la conquista de Inglaterra y Gran Bretaña. Mientras él efectuaba estas acciones militares, Estados Unidos aplicaba el Plan Manhattan, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ocasionando que Japón esté hundido en la derrota, pese a los esfuerzos de Alemania por ganar esta batalla. Rusia y Estados Unidos lograron deshacerse de la potencia asiática, aunque esto haría que el imperio alemán pusiera como principal prioridad el desarrollo de una bomba atómica. A finales de la guerra se reveló un gran avance de esta tecnología destructiva por parte de esta nación. Suponiendo que se aceleraba su desarrollo, Hitler en pocos meses tendría un arma genocida en la palma de sus manos. Los rusos no contaban con este avance, ya que sus primeras prácticas nucleares fueron en el año de 1949. Siendo realistas, a pesar de que ya contaban con esta bomba, Hitler tendría un serio problema en defender el frente oriental, pese a sus bombardeos a ciudades como Berlín, Stalingrado. Sus tropas debían impedir el avance del enemigo rojo. Pero Hitler tendría un as bajo la manga: el uso de, según él, razas inferiores, como los ucranianos, que odiaban a muerte a los rusos. La distribución de ropa para el frío, indumentaria y la operación secreta de la toma de los campos petroleros del Cáucaso y la misión secreta de la toma de los campos petroleros del Cáucaso, para este punto la victoria nazi ya no era tan descabellada. A pesar de que la economía, el Producto Interno Bruto, la población estadounidense sean mayores, verían a pesar de... Súbele un poquito. Ya estamos a punto. La batería se está agotada. Sí. Sí, ¿Cuántas caras tiene? no sé. 20. Sí alcanza, sí alcanza. Falta poco. Más o menos. ¿Y cuándo salió la batería? ¿Se está agotando? ¿Recién ahorita? Sí. Ya dale. A pesar de que la economía, el Producto Interno en Bruto y la aprobación... Elías, ven. A pesar de que la economía, el Producto Interno en Bruto... A pesar de que la economía, el Producto Interno en Bruto y la población estadounidense sean mayores, se verían como un pájaro sin alas, por no tener una zona lo suficientemente estratégica para realizar ataques que ocasionarían la liberación de territorios que permitirían regresa una, por favor. Ahí. Sí. A pesar de que la economía, el Producto Interno en Bruto y la población estadounidense sean mayores, se verían como un pájaro sin alas, por no tener una zona lo suficientemente estratégica para liberar territorios que permitieran derrocar el dominio del Führer, logrando que Estados Unidos retrocediese a este conflicto y obligando a Rusia a firmar una alianza con Estados Unidos. Logrando que Estados Unidos retrocediese a este conflicto y obligando a Rusia a firmar una alianza. Logrando que Estados Unidos retrocediese a este conflicto y obligando a Rusia a firmar una alianza con Estados Unidos, aunque esta no sería concretada a tiempo para combatir de forma efectiva a los nazis. Las limitantes alemanas harían que Estados Unidos pase a segundo plano. Podían compartir ataques nucleares,
Pero, ¿de qué servirían si no podrían invadir el país americano de manera efectiva, marina o aéreamente? Ya? Las limitaciones alemanas harían que Estados Unidos pase a segundo plano. Podían combatir... Perdón. Las limitantes alemanas harían que Estados Unidos pase a segundo plano. Podían compartir, hijo de madre, compartir. Ya falta poco. Más o menos. Ay, no. No mucho se queda. Tú tranquilo, mira, te vas a ganar $1 con esto, ¿ves? Elija, ven. Ay, Dale. ¿cuánto falta? Así. ¿Cuánto le da? Yo digo que faltaría unos 5 o 10 minutos, ¿no? Si no me equivoco. Uy, falta la mitad. ¿Cuánto te demora? 10 minutos más. Dale. Las limitantes alemanas harían que Estados Unidos pase a segundo plano. A ver. Las limitantes alemanas harían que Estados Unidos pase a segundo plano. Podrían compartir ataques nucleares, pero ¿de qué serviría si no podrían invadir el país americano de manera marina o aérea? Por lo que Hitler aplicaría una estrategia única para dar el golpe final a Rusia con el petróleo suficiente, estrategia e inteligencia armada para que Alemania dominara una gran parte de Rusia, adoptando sus conocimientos, tropas y armas. Hitler comenzaría un plan audaz en el que usar piezas impuras como escudos en batallas con Estados Unidos y Rusia para ganar tiempo, para concretar la gran depuración. Hitler modificaría su plan general del Este, controlando a sus víctimas con un eslogan de "Ve y lucha la guerra, gánate tu vida o muere como un ser inservible, miserable, que no merece existir en este mundo", moviendo masas, motivándolas a pelear por él, con la esperanza de no ser masacrados, pero solo ciertas personas eran las que estaban capacitadas para ir a la guerra, mientras que las mujeres se las usaba para abastecer alimentos y medicinas a los frentes de batalla, ganando así mucho tiempo para que sus planes dieran frutos. En poco tiempo habría exterminado ya al pueblo judío completamente, y al final de esta guerra no solo habrían muerto los 80 millones de personas, sino que se sumarían aproximadamente 114 millones de seres humanos, pertenecientes a la población condenada por el Plan General del Este. Ya en la década de los 60 se desataría un conflicto armado al que se puede comparar con la Guerra Fría. Incluso lo vamos a hacer en este caso, pero con un contexto muy diferente. En vez de tener una crisis de misiles en Cuba, esta pasaría a estar en Islandia, por su ubicación geográfica, que les permitiría hacer lanzamientos hacia Estados Unidos, que se encontrarían en un jaque mate técnico en este punto. Pero habría esperanza para los norteamericanos. Ellos dedicaron todos estos años en engrandecer su poderío militar y económico de una manera sorprendente, un alza abrupta, nunca antes vista para la guerra que se avecinaba. En cambio, Hitler redujo sus fuerzas al haber exterminado a gran parte de Europa, sacrificándolos como parte del Holocausto o siendo sus escudos de guerra. Si bien sus fuerzas armadas aumentarían, la balanza se inclinaría por las masivas bajas del ejército nazi, ya que no todos serían aceptados como refuerzos militares. Esto desencadenaría otro gran problema. Si bien Hitler usó... ¿Terminó? Faltan como 3 y ya terminaron. Dale. Dale, tres letras nomás. 3 viradas, bueno.
Esto desencadenaría otro gran problema. Esto desencadenaría otro gran problema. Si bien Hitler usó su as bajo la manga, esta sería un arma de doble filo, porque los pensamientos revolucionarios de estos sobrevivientes de guerra. Espérate, que no miraste contigo. Bájalo. Descansa un minuto. Ya vamos a terminar. Tranquilo. ¿Hasta dónde? Faltan como 4 o 5. Déjame ver. ¿Por dónde vas? Esto desencadenaría. No te va. Yo qué sé. Póntelo encima. Uy, no. ¿Por qué? Ya. ¿Qué? Falta A ver, poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dale. 9, falta. Claro. Ay. Alía, ven, ayuda. Se me van a aventar los botes. Mira, está despierto. Espérate. Perdón. Dale. Esto desencadenaría otro gran problema. Si bien Hitler usó su as bajo la manga, esta sería un arma de doble filo, porque los pensamientos revolucionarios de estos sobrevivientes de guerra inspirarían a una guerra civil, un conflicto interno por parte de las poblaciones aceptadas como escudos. Más o menos se plantearía así: estas tropas de emergencia ya tendrían el tiempo suficiente para adquirir un entrenamiento militar. Recordemos, pasaron 20 años desde la guerra. Por la desesperación de invadir a Rusia, Hitler liberaría a millones de impuros, dándole las herramientas para eventualmente efectuar su venganza. Esto desataría demasiadas bajas que ocasionarían una eventual caída del imperio alemán. Con el pasar del tiempo, que ocasionarían una eventual caída del imperio alemán con el pasar del tiempo. Del otro lado del mundo, Estados Unidos planearía un contraataque certero en el ojo del huracán. El ejército del Führer estaría dividido en posibles bandos que se aliarían con Estados Unidos, liberando principalmente a Reino Unido y Francia en un inicio. Luego inyectarían todos sus recursos en hacer un doble ataque con el restante del ejército ruso opositor a Hitler y las tropas liberales. Hitler amenazaría a Estados Unidos con ataques nucleares. Pero Estados Unidos, estando a una distancia para hacer el golpe final, no daría... Este me rompe, vamos. 5 van. Vamos. Hitler trataría de intimidar a Estados Unidos, amenazándolos con ataques nucleares, pero Estados Unidos estando... Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué primo? pasó? Tocaste otro, oye. Ahí, por ahí. Hitler. Ya. Perdón. Dale. Hitler... Más acá. Ahí. Hitler amenazaría a Estados Unidos. Hitler trataría de intimidar a Estados Unidos, amenazándolos con ataques nucleares, pero Estados Unidos, estando a una distancia para dar el golpe final, no daría su brazo a torcer. Además, Estados Unidos tendría en la mira usar a su favor los misiles de Islandia, haciendo que Hitler estuviera atado de brazos.
Si bien Alemania tuvo más de 20 años para prepararse, estos estuvieron destinados al dominio, exterminio de masas, no propias de la raza aria. Incluso en estos momentos la carrera espacial se habría pausado por estos periodos largos de conflictos armados, haciendo que el ejército alemán no haya tenido un énfasis en preparar. Pensé que estaba sacando Diego mal, está que me reí por ahí. Uy, uy, está en 10. ¿El teléfono? Sí. No importa, ya No, es que estoy haciendo. Ya va 3, ya. Faltan 3. Sí, ya va de 3. Ya va. Bueno. Ahí estoy bien. Sí. Si bien Alemania tuvo más de 20 años para prepararse, estos estuvieron Ponte pausa. Si bien Alemania tuvo más de 20 años para prepararse, estos estuvieron destinados al exterminio de las masas no propias de la raza aria. Incluso en estos momentos la carrera espacial se habría pausado por estos periodos largos de conflictos armados, haciendo que el ejército alemán no haya tenido un énfasis en prepararse para otra guerra, sino netamente conquistar, saquear, asesinar y transformar la mayor parte posible de Europa continental, islas, colonias y diferentes lugares en donde incluso no había... Ay no, que estoy improvisando. Falta una. Haciendo que el ejército alemán no haya tenido un énfasis en prepararse para otra guerra, sino netamente conquistar, saquear, asesinar y transformar la mayor parte posible de Europa continental, islas de colonias, destinando sus fondos económicos a... Descansa, Tripa, descansa. Falta una. Ya terminó. Ya terminó. Bueno, esto más cuidado. No, güey. A ver. ¿Aquí se te quedaste? Sí. Ya te hice. Haciendo que el ejército... Sí. Haciendo que el ejército alemán no haya tenido un énfasis en prepararse para otra guerra, sino netamente conquistar, saquear, asesinar y transformar mayor parte posible. Pues a huevada, no sé bien. Ok, editar todo esto, qué insulto. Haciendo que Haciendo que el ejército alemán, te estás moviendo por aquí. Sí. Haciendo que el ejército alemán no haya... Mierda. Haciendo que el ejército alemán no haya tenido un énfasis en prepararse para la otra guerra, sino netamente conquistar, saquear, asesinar y transformar la mayor parte posible de Europa continental, islas de colonias, destinando sus fondos económicos a su principal objetivo, que era incluso las islas de colonias, destinando sus fondos económicos a su principal objetivo, que era el que Hitler sea el líder supremo y supremo. Incluso colonias, incluso islas de colonias, destinando sus fondos económicos a su principal objetivo, que era el que... ¿Qué cambias? Dice que cambie. No, yo te doy con el pie ahora. ¿Cuánta cara tiene esta movida? Ay, lo moví sin querer. Bueno, ya no importa. Dale. Incluyendo sus islas de colonias,
incluyendo sus islas de colonias, destinando sus fondos económicos a su principal objetivo, que era el que Hitler sea el líder supremo, incluso islas de colonias, destinando sus fondos económicos a su principal objetivo, que era el que incluso islas de colonias, destinando sus fondos económicos a su principal objetivo, que era el que Hitler sea el líder supremo y absoluto de toda Europa. Hubieron muchos avances tecnológicos, pero estos se vieron mermados por los gastos de la Reforma Germana. No obstante, actualmente el Imperio Alemán se encontraba entre la espada y la pared. Meses después de los movimientos liberales de Estados Unidos, se desataría en 1965 la Batalla Gloriosa, ese golpe magistral que traería la paz al mundo, en el que Hitler sería asesinado por parte de las fuerzas americanas y pagaría sus crímenes inhumanos de la peor forma posible. En la toma de la ciudad de Berlín, Finalmente, en 1970, se formaría la ONU y la historia como la conocemos hubiera cambiado en su totalidad. Por fin. Ay.